Gritón es uno de los diálogos tempranos de Platón, que pese a su brevedad, encierra una profunda reflexión sobre la justicia, la relación del individuo con las leyes y el significado de vivir conforme a la virtud. Ambientado en la celda donde Sócrates aguarda la ejecución de su sentencia, este diálogo pone en escena el dilema moral que se plantea cuando las normas de la ciudad parecen chocar con la conciencia personal. En la cronología de los diálogos platónicos, Gritón se sitúa inmediatamente después de la apología de Sócrates, cuando el filósofo ha sido condenado a muerte por supuesta impiedad y corrupción de jóvenes. El texto describe una circunstancia muy concreta. Sócrates, encarcelado, recibe la visita de su amigo Gritón durante las últimas horas antes de ser ejecutado. Gritón, aterrado por la posibilidad de perder a su maestro, insiste en que huya de Atenas para salvar la vida. Argumenta que con la ayuda de amigos y algún soborno a los guardias podría escapar sin mayores problemas. El propósito del diálogo es, pues, examinar la justificación moral de una acción que se halla en un punto de quiebre. Por un lado, el amor a la vida y la posibilidad de eludir un castigo injusto. Por otro lado, la fidelidad a los principios de justicia y a la legalidad. Sócrates, lejos de aceptar automáticamente la huida, inicia con Gritón un debate sobre si es correcto burlar las sentencias impuestas por la ley de la ciudad. Sócrates, fiel a la misión que se le atribuye en la mayoría de los diálogos platónicos, cuestiona y somete a examen moral cualquier acto o creencia. Está a punto de morir, pero su serenidad revela la coherencia entre su teoría y su práctica de vida. Sócrates se propone comprobar, examinar si la huida sería justa. De no considerarla moralmente válida, preferirá morir antes que cometer una injusticia. Gritón, como hemos dicho, es un amigo leal y afectuoso. Siente un gran apremio, pena y también tiene la urgencia por liberar al filósofo. Gritón representa la reacción emotiva y práctica de alguien que no comprende por qué un hombre inocente debe acatar una condena tan funesta. Su principal argumento se basa en el bienestar de Sócrates, la reputación de los amigos y la aparente injusticia del fallo. Desde el inicio, Gritón dice de forma emotiva: Sócrates, despierta, esta es tu última oportunidad de salvarte. He venido para liberarte y te ruego que escuches mis razones. Así queda planteada la base del conflicto. Gritón apela a la amistad y a la posibilidad de huir, mientras que Sócrates responde desde el plano de la razón y de la virtud. El Gritón posee una estructura breve, pero densa. La podemos resumir en los siguientes pasos. Apertura. Gritón expone su angustia, preguntándose cómo es posible que Sócrates permanezca con calma, cuando todo indica que la ejecución está cercana. Argumentos de Gritón. Intenta persuadir a Sócrates de que escapar es lo mejor para él, para sus amigos y para su familia. Hay luego un replanteo de Sócrates. El filósofo pide que se sometan las razones a un criterio racional. No debemos hacer caso de la opinión de todos, afirma, sino solo a la del hombre sensato. Sócrates establece el axioma de que jamás se debe cometer injusticia, ni siquiera en respuesta a otra injusticia. Ese es su gran principio moral. Sócrates hace hablar
como si fueran seres personificados a las leyes de la ciudad, con el fin de mostrar la posición ética de quien ha vivido toda su vida bajo su protección. Sócrates concluye con una negación a huir, pues considera que el acto de fugarse implicaría quebrantar su compromiso con la ciudad y con las leyes. La tensión dramática va increciendo hasta que Sócrates, con su estilo característico, reduce al absurdo las objeciones de Gritón. El diálogo culmina con la aceptación de la muerte como consecuencia de la coherencia moral. El mayor choque emocional, digamos, que se presenta al considerar que la sentencia a muerte de Sócrates es, a muchos ojos, injusta. ¿No debería el condenado entonces tratar de burlar un fallo erróneo? Gritón considera que sí. Teme que los amigos de Sócrates aparezcan ante la comunidad como cobardes, pues no hicieron lo suficiente por la liberación de su amigo. Además, insiste en que Sócrates tiene la obligación de cuidar de sus hijos, que quedarán huérfanos. Creo que no obras justamente, dice Gritón, si te dejas matar pudiendo salvarte. Más injusto aún para nosotros, pues muchos dirán que no nos importaba tu vida y así dejamos que terminaras tus días. Estas palabras apuntan a la opinión pública. Gritón se preocupa de cómo la mayoría interpretará la pasividad de Sócrates. También aflora el argumento de la responsabilidad familiar y de la injusticia misma del proceso. ¿Por qué no combatir la injusticia con la evasión de la condena? Pero Sócrates replica que no basta con huir de la sentencia. Más allá del posible error judicial, existe un principio inquebrantable. No se combate la injusticia con otra injusticia. Para él, escapar violando la ley constituiría un agravio. De este modo, surge la pregunta que vertebra el diálogo. ¿Qué debe hacer un hombre virtuoso cuando se encuentra ante una sentencia que considera injusta? Para enmarcar mejor la posición de Gritón, conviene exponer sus argumentos uno por uno, tal y como citamos antes. El primero sería cuidar de la reputación. El segundo, evitar una injusticia mayor. Si el proceso ha sido viciado y la acusación es injusta, lo correcto sería no permitir que la injusticia se consuma. Gritón aduce que estás aceptando algo que no mereces. La propia ciudad te ha tratado mal. Otro argumento, como hemos dicho, es la familia de Sócrates. Sócrates es padre y abandonará a sus hijos o los condenará a la orfandad, lo cual parece contradictorio con la virtud de cuidar de los seres queridos. Y otro argumento es el de la existencia, el de la posibilidad real de la fuga. No se trata de una fantasía. Gritón informa que todo está dispuesto. Los guardas podrán ser sobornados. Los amigos lo llevarían a una ciudad vecina, donde sería incluso bien recibido. La huida no arriesgaría a nadie en exceso, según su propio parecer. Para Critón, por tanto, es ilógico la muerte de Sócrates, es ilógica y hasta contradictoria. Que un hombre tan sabio como Sócrates no utilice todos los medios para su salvación es una locura, pero Sócrates no actúa siguiendo lo que la mayoría considera natural, sino que en coherencia con un razonamiento moral se queda para acarrear esa pena, para cumplir con la pena dictada por la ciudad. ¿Cuáles son las razones de Sócrates para permanecer y no escapar? La primera es que jamás hay que cometer injusticia. Sócrates establece un axioma inviolable. No es admisible actuar injustamente, ni siquiera para contrarrestar la injusticia. Dice literalmente, yo no he de hacer mal a otro, aunque él me lo haga a mí.
Desde este primer pilar, huir sería una falta contra el orden legal de la ciudad y por ende un acto injusto. ¿Te parece a ti justo, escribe, devolver la injusticia con otra injusticia o el mal con otro mal? Otro punto es que importa la opinión del experto moral, no de la multitud. Sócrates distingue entre la opinión sabia y la opinión de la muchedumbre. Para Sócrates, la decisión moral debe guiarse por la razón recta, no por el temor a lo que diga la mayoría. Obedecer a la multitud, señala, llevaría a cometer todo tipo de actos insensatos. No se debe, replica Critón, dar más valor a la opinión de la multitud que a la de aquel que entiende de justicia. También Sócrates habla sobre el contrato implícito con la ciudad de Atenas y sus leyes. Vivir durante años en Atenas, beneficiarse de su protección y no haber buscado otra ciudad, implica para Sócrates una especie de acuerdo moral con las leyes atenienses. Si huye al primer contratiempo, rompería ese pacto. La injusticia vendría de traicionar el orden legal que lo formó y lo acogió, aun cuando ahora lo sentencia equivocadamente. En el diálogo podemos leer: te hemos nutrido desde tu infancia, te hemos permitido casarte, educar a tus hijos, y no has mostrado descontento. ¿Cómo, pues, atentar contra nosotros ahora? Estas palabras las personalizan las propias leyes que hablan en la obra. También expresa Sócrates el daño al propio alma. En la filosofía socrática y platónica, cometer un acto injusto daña el alma del actor. Para Sócrates, la salud del alma es prioritaria sobre la vida humana. Huir implicaría manchar su conciencia, un perjuicio peor que la muerte. Estas cuatro razones convergen en la conclusión de que aunque la sentencia sea injusta, evitarla mediante un acto igualmente injusto sería moralmente inaceptable. Por ello, Sócrates, con firmeza, decide mantenerse fiel a la condena. Uno de los aportes esenciales del diálogo es la exploración de lo que significa la justicia. Para Sócrates, no se trata de un mero dictamen legal, sino de un valor objetivo que se corresponde con la rectitud moral. En otras palabras, la ley humana puede errar, pero el individuo recto no puede contraponer a ese error otra acción igual de injusta. La premisa: no es lícito cometer injusticia, ni siquiera como reacción a la injusticia recibida, consolida la noción de que la justicia no depende de la utilidad o del provecho personal. Constituye un imperativo interno, innegociable. El hombre justo no se mueve por la conveniencia, sino por la fidelidad a un principio que considera superior a los intereses de la mayoría o a la propia supervivencia. El diálogo repite también la máxima: no hay que devolver mal por mal. Este principio, que antecede cronológicamente el cristianismo, expresa la actitud radical de Sócrates ante la justicia. Aunque la ciudad me ataque, yo no debo atacar a la ciudad. Este pasaje de Critón a menudo se compara con ideas pacifistas o con la llamada a la no venganza, que surgiría en otras tradiciones posteriores. Sócrates expresa: no podemos pensar que nos sea permitido devolver la injusticia o el mal, por creer que se nos ha hecho primero injusticia. La ley y la moral no lo aceptan. Este dictamen socrático realza la idea de una moral universal, por encima de los impulsos de represalia. El verdadero sabio prefiere sufrir la injusticia antes que cometerla. Ahora bien, en el Critón se plantea también el problema de que la ley, en este caso, parece haber fallado. ¿No implica la ley injusta que el ciudadano sabio debería oponerse? La respuesta de Sócrates es compleja. Sí, se opone, pero no de un modo destructivo ni rompiendo la propia ley.
De hecho, su apelación final es que la ley general, no este fallo puntual, debe sostenerse. De lo contrario, se minaría toda la estructura social. Aquí se anticipa el germen de lo que en siglos posteriores se denominaría obediencia civil con conciencia crítica. La obediencia socrática no es sumisa ni ciega. Él argumentó en el juicio, luchó con la palabra para demostrar su inocencia, pero una vez condenado, no recurre a la violencia o a la fuga, pues entiende que romper la estructura legal implicaría cometer un daño mayor que la propia injusticia que sufre. De esta manera, podemos interpretar en Critón una especie de lealtad a la legalidad, siempre que se combine con la crítica racional. Cuando falla el sistema, el sabio protesta, pero no lo aniquila. ¿Y tú qué habrías hecho? ¿Habrías cumplido la pena como Sócrates o te habrías hecho caso y cómplice de Critón y habrías huido? Déjamelo en los comentarios. Arriba te dejo más vídeos para que sigas profundizando en el saber.